Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, nos encontramos nuevamente por medio de la señal de Nuevo Tiempo aquí en su programa Creed en sus Profetas. Cada día tenemos el estudio de la Palabra de Dios y complementado por los libros de Elena White que fueron dados por Dios por medio de la inspiración profética. Por eso le llamamos los libros del Espíritu de Profecía, que fue el mismo Espíritu que guió a los profetas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y fue guiando a la iglesia a través de la historia. Ahora con un nuevo capítulo y ayudados por el consejo que nos trae el pastor Bruno Razo. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor Eber. Gracias a Dios, gracias a los amigos que nos acompañan y gracias que tenemos la palabra del Señor en la cual meditar. Hemos visto que Sansón creció en un hogar creyente y ahora ya adulto está empezando a tomar algunas decisiones. Tristemente, estas decisiones no fueron buenas. Lo primero, elige una esposa que no era del pueblo de Israel. Y obviamente las esposas que habían alrededor, que no eran del pueblo de Israel, eran esposas de pueblos paganos, ¿no? Mujeres que servían a dioses paganos, incluso sus rituales eran muy... O sea, eran politeístas, adoraban Sí. a un montón de dioses. Sí. Y cada uno de sus dioses, en la imaginación humana, les exigían diferentes cosas. Así que era una visión de la vida muy distinta. Esto le trajo ciertas consecuencias desde el inicio, desde el mismo momento. ¿Cómo nos pinta el cuadro, la inspiración, tratando de explicar esta mala decisión y las consecuencias que trajo para Sansón? Elena de White lo dice así en el libro Patriarcas y Profetas. La esposa, para obtener cuya mano Sansón había transgredido el mandamiento de Dios, traicionó a su marido antes de que hubiera terminado el banquete de bodas. Indignado por la perfidia de ella, Sansón la abandonó momentáneamente y regresó solo a su casa de Sora. Cuando después de aplacársele el enojo, volvió por su novia, la halló casada con otro. La venganza que él se tomó al devastar todos los campos y viñedos de los filisteos los indujo a asesinarla, a pesar de que las amenazas de ellos les habían hecho cometer el engaño que dio principio a la dificultad. Sansón ya había dado pruebas de su fuerza maravillosa al matar solo y sin armas un leoncito
y al dar muerte a 30 de los hombres de Ascalón. Ahora, airado por el bárbaro asesinato de su esposa, atacó a los filisteos y los hirió con gran mortandad. O sea, un solo hecho desencadena una serie de hechos que así casi es una guerra mundial. De un hecho, ¿de qué hecho? Del no seguir la orientación de Dios. Por algo Dios había dicho y dice todavía hoy a través de la Escritura de no juntarse en yugo desigual con el infiel. O sea, no hay problema en que nos relacionemos y que convivamos con los que creen diferente o los que no creen. Pero armar un matrimonio, una familia entre un creyente y un incrédulo, entre cuando la religión impregna todo el ser y todo el tiempo, ¿cómo compartir con felicidad lo que no tiene ningún punto de comparación? Claro. O sé de uno, sé del otro, ceden los dos, se diluyen los principios, vienen las contradicciones, la incoherencia, la educación de los hijos. ¿Qué estilo vamos a utilizar? Entonces, cuán importante es arrancar de cero bien, obedeciendo, respetando la indicación de Dios, que por algo es dada, ¿no? Ahora él inmediatamente toma una decisión, me voy a vengar. Incluso fue generando cada vez podríamos decir, un peldaño, una escalera, pero en sentido descendente, no ascendente, ¿no? Cada vez más, peor. Y bueno, llegó a vengarse, matando más gente. Y aunque eran sus enemigos, los motivos no eran glorificar a Dios porque eran enemigos de Dios y del pueblo de Dios. Era una venganza personal. Claro. ¿No? Y por supuesto generaba otra reacción y así va, ¿no? Acción, reacción y reacción. Entonces terminaba siendo cada vez el problema más grande. Los filisteos dijeron, bueno, este se ha vengado de nosotros, ha matado varios hombres, nosotros no vamos a dejar así, no podemos, vamos a seguir la cadena de venganza, pero esta vez nos vamos a vengar en su propio pueblo. Así que cuando los israelitas supieron que los filisteos estaban decididos a nuevos ataques y cada vez más crueles, dijeron, momentito, Sansón, ¿qué estás haciendo? No, mejor nos cuidamos de ti porque después vas a terminar provocando un desastre mayor. Y le dijeron, mira, ¿por qué no te entregas a los filisteos? ¿No? Entrégate mejor y nos quedamos todos en paz. ¿Qué nos dice esto del carácter de los israelitas? Elena de White dice así: si los israelitas hubieran estado dispuestos a unirse con Sansón para llevar adelante la victoria, habrían podido librarse entonces del poder de sus opresores, pero se habían desalentado y acobardado. Por pura negligencia habían dejado de hacer la obra que Dios les había mandado realizar en cuanto a desposeer a los paganos, y se habían unido a ellos en sus prácticas degradantes. Toleraban su crueldad y su injusticia siempre que no fuera dirigida contra ellos mismos. Cuando se los colocaba bajo el yugo del opresor, se sometían mansamente a la degradación que habrían podido eludir si tan solo hubiesen obedecido a Dios. Aun cuando el Señor les suscitaba un libertador, con frecuencia lo abandonaban y se unían con sus enemigos. Que un paso lleva a otro, ¿no? Y es siempre, como mencionaste, un camino descendente. Claro. Pero uno dice, ¿cómo puede ser que en lugar de aliarse con el Dios, que es amigo, que es amor, que es perdón, que es paciencia, que es el creador, que es el soberano, nos aliamos con el enemigo, con mi enemigo y con el enemigo de Dios? O sea, en lugar de ser mi amigo del amigo, me hago amigo del enemigo. Increíble, ¿no? No da para entender. Claro. Pero eso ocurre cuando nos cegamos. Cuando una persona, por ejemplo, está bajo los efectos del alcohol, queda aturdida, ¿no? Entonces, depende cuánto alcohol hay en su organismo, primero se desinhibe, después se pone contento, después su voluntad
cada vez se debilita más por la acción del alcohol sobre las neuronas. Y bueno, todo eso como que queda bajo un estado de inconsciencia, aturdido, mareado, ebrio, que no sabe lo que está haciendo. Y espiritualmente nos pasa eso también. Y la Biblia utiliza la misma figura, ¿no? De que han bebido el vino del furor, claro, de la fornicación, del adulterio espiritual. Entonces están mareados, están aturdidos, hacen lo que en un estado de sobriedad espiritual no harían. Y bueno, además de eso, los califica la cita que mencionó como gente que tendía a acobardarse muy fácilmente, a desalentarse, ¿no? O sea, para ellos era más fácil decir, ay, mejor no. Y escapemos de esto, aliémonos con los enemigos y vivamos en paz. ¿No? Y esa condición era realmente una condición de inestabilidad espiritual rotunda. Eso es lo que genera estar así enemistados con Dios, ¿no? Hay gente que solo se saluda de lejos con Dios. Y Moisés escribió en la Biblia, vuelve ahora en amistad con Él y te irá bien. Eso es lo que tenemos que hacer, amigos, volver en amistad con Dios y nos va a ir muy bien. Tenemos unos consejos importantes y enseguida retornamos. Hola, hoy tengo otra cita muy linda para compartir. El Dios del cielo luchó consigo mismo entre dejar que el hombre culpable pereciera o entregar a su cariñoso hijo para que muriese por la raza humana. Los ángeles estaban tan interesados en la salvación del hombre que entre ellos se podía haber encontrado a quienes habrían renunciado a su gloria y dado su vida por el hombre que perece. Pero, dijo el ángel, eso no serviría de nada. La transgresión era tan enorme que la vida de un ángel no podía pagar la deuda. Únicamente la muerte e intercesión de su hijo podía pagar la deuda y salvar al hombre perdido de la tristeza y la miseria sin esperanza. Qué linda cita, ¿verdad? Esta tú la puedes encontrar en este libro maravilloso, Primeros Escritos, escritos por Elena G. de White. Puedes descargar esta aplicación ingresando al App Store o al Play Store, buscando Elena G. de White. Tenemos el momento justo e importante para recibir una invitación de parte del Señor y luego pedir su bendición. Nosotros necesitamos imperiosamente establecer un vínculo fuerte de amistad con Dios. Eso nos va a llevar a confiar en Él, a confiar en su palabra y a dejarnos guiar por la orientación de sus enseñanzas. Y eso va a significar para nosotros una vida distinta, una vida diferente. Por eso yo retomo el consejo de Moisés. Vuelve ahora en amistad con Él y te irá bien. Por eso yo, hablando al corazón de nuestros amigos y hermanos, digo, ¿cuán de cerca nosotros caminamos con Dios? ¿O simplemente nos saludamos de lejos como un asunto apenas de respeto distante? Cada uno de nosotros tenemos una respuesta que dar en esta escena. Ahora vamos a orar. Señor, te damos gracias porque podemos establecer una relación bien cercana contigo. Permite que las Escrituras sean algo más que un libro de cabecera en nuestra vida, sean el manual de funciones a seguir en todo momento y en toda circunstancia. Bendícenos a todos, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, gracias por estar con nosotros. Es muy grato saber que cada día nos encontramos y también saber que volveremos a encontrarnos el día de mañana. Creed en sus profetas, siempre con la palabra inspirada de Dios. Nos vemos mañana.